Infinite capítulos 7 y 8. 2 contra el mundo. La gondola continuó su camino hacia la estación del dirigible. Su ritmo es lento, pero constante a medida que se acerca a su destino. Reece, por su parte, había pasado el viaje explicándole toda su situación a Elizabeth. Desde el accidente que tuvo en su época, hasta despertarse en el faro. A encontrar la caja que lo ayudó a llegar hasta aquí, hasta el punto donde la había rescatado de la torre. No omitió nada, era un riesgo enorme y las posibilidades de que ella no creyera su historia eran altas. Pero no les haría ningún favor a ninguno de los dos guardando secretos. Quería su confianza, y si eso significaba contarle cómo llegó a esta pesadilla de la zona del crepúsculo, entonces estaba más que dispuesto a dejarla participar. Elizabeth simplemente se sentó junto a la ventana, escuchando cada una de sus palabras con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta mientras él contaba su historia de principio a fin. Cuando terminó, ella se quedó sin palabras. Yo, no puedo, es increíble. Ella finalmente logró. Reece se rió entre dientes mientras se rascaba la nuca. Intenta vivirlo. Él la miró con expresión seria. Pero es la pura verdad de Dios, Elizabeth. Si alguien me hubiera dicho que terminaría en el pasado mientras intentaba regresar a casa en Rhode Island, lo habría admitido. Sin embargo, se interrumpió. La joven se acercó a él lentamente. Puedo verlo ahora. Nunca me di cuenta cuando me sacaste de la torre, pero ahora, eres diferente a los demás. Te comportas de manera diferente, hablas diferente y la forma en que te vistes, pero aún así, 100 años en el futuro. 103 años. Aclaró. Y sí, es bastante alucinante. Ver todo como está ahora me recuerda cuánto han cambiado las cosas en la historia, bueno, excepto lo de la ciudad voladora. Estoy bastante seguro de que no teníamos esto donde estoy. Reece inclinó la cabeza cuando se dio cuenta de algo. ¿Me crees? No te culpo si no lo haces, es mucho considerar que acabas de conocerme. Elizabeth se mordió el labio inferior un poco antes de mirarlo a los ojos, en realidad no es tan difícil de creer. Y creo que podría saber cómo llegaste aquí. Dijo ella pensativa. ¿Te refieres a eso de abrir portales a otros tiempos? Preguntó haciendo que ella lo mirara alarmada. Te vi hacerlo cuando estaba atravesando la torre. Debo decir que fue, con diferencia, la cosa más asombrosa que he visto hacer a alguien. Elizabeth se sacudió la sorpresa y pareció afligida. No diría increíble. Realmente no he descubierto cómo funciona. Pero lo que me viste hacer fue abrir una lágrima. Es como abrir una puerta a otros lugares y tiempos. He podido hacer desde hace bastante tiempo. El viajero la vio agarrarse la mano derecha, ocultando el deral que cubría la mitad faltante de su meñique. Entonces, ¿crees que así es como llegué aquí? ¿Caí en una de estas lágrimas y terminé en otro lugar? Preguntó cambiando de tema. Es la mejor respuesta que se me ocurre. No hay otra manera en que podrías haber terminado aquí. Respondió Elizabeth, se giró y miró por la ventana junto a ella. ¿Es esa la razón por la que me salvaste? Preguntó suavemente. ¿Solo para que pudieras volver a casa? Reece se acercó a ella y le puso una mano suavemente en el hombro. Fue, al principio. Admitió, lo que hizo que ella se volviera hacia él. Pero luego vi por lo que estas personas te estaban haciendo pasar. Encerrarte lejos del mundo y tratarte como a una rata de laboratorio para la visión del futuro de algún bastardo enfermo. Ahora todo lo que quiero hacer es sacarnos de aquí con vida, todo más puede venir después. La joven quedó atónita ante su declaración. ¿Qué tal si vuelves a ver a tu familia? Suspirando, Reece le dio una pequeña sonrisa, creo que entenderían si supieran lo que estoy haciendo. Metió la mano en su bolsillo, sacó su hipone y lo encendió. Hasta entonces, esto tendrá que ser suficiente. Dijo sacando a relucir una foto de él, sus padres y hermanas todos juntos y sonriendo, tomada el día en que se graduó de la escuela secundaria. Elizabeth miró el dispositivo con asombro. ¿Qué es? Se preguntó mientras él deslizaba su dedo sobre la pantalla y recorría las imágenes. ¿De dónde soy? La tecnología ha evolucionado a pasos agigantados. Los teléfonos comunes empezaron a quedar obsoletos y se crearon versiones portátiles para que podamos comunicarnos en cualquier lugar. Reece explicó sosteniendo el hipone. Esta es una de esas creaciones. Combina comunicación, grabación de imágenes y una multitud de otras cosas. Esencialmente, es un tipo de dispositivo que sirve para todo. Terminó de entregarle el dispositivo y ella siguió suavemente sus movimientos mientras la pantalla cambiaba cada vez que la tocaba. La joven no podía creer lo que veía.
Había visto fragmentos del futuro en los desgarros que había hecho en su torre, pero aquí había una pieza real de un siglo adelantada a su tiempo. Esto es increíble. Dijo tocando uno de los iconos con la punta de su dedo. Ella saltó cuando la música comenzó a sonar en los pequeños parlantes del teléfono. Música. Dijo mientras los sonidos de Sabine de Nickelback comenzaban a sonar. Es muy diferente en comparación con lo que he oído. La tecnología no es lo único que ha cambiado. Dijo Reece mientras le devolvía el dispositivo antes de apagarlo y guardarlo nuevamente en el bolsillo. Nuestras culturas, nuestros idiomas, arte, música, gobierno, han cambiado muchas cosas desde hoy. La góndola se detuvo en la estación del dirigible. Reece recogió la mochila y se la puso mientras sacaba su ametralladora y se aseguraba de que estuviera cargada. Bueno, ese Zeppelin no va a volar solo a París. Será mejor que nos vayamos. Dijo abriendo la puerta y saliendo a la luz. El sol lentamente va descendiendo sobre el horizonte. Esperar. Dijo Elizabeth agarrándolo del brazo y deteniéndolo. Reece, solo quería decirte que lo siento. Por llamarte monstruo. No te merecías eso después de todo lo que has hecho por mí. Yo solo, fue interrumpida cuando el viajero la empujó hacia adentro. Un pequeño abrazo con un solo brazo. Está bien, Isabel. Dijo suavemente. Estabas asustada y confundida por lo que estaba pasando. No puedo culparte por reaccionar así. Las lágrimas brotaron de sus ojos, Elizabeth no pudo evitar sonrojarse al sentir el cálido y fuerte pecho presionado contra ella. El latido del corazón de su compañero resonando a través de su pecho hasta su oído. Algo en esta posición hizo que su estómago se retorciera de una manera extraña, pero al mismo tiempo se sentía segura. Mirando a Reece, se secó las lágrimas y sonrió. Confío en ti. Reece le devolvió la sonrisa. Te mantendré a salvo. Solo mantente cerca y alerta. Al recibir un gesto de confirmación, los dos adolescentes bajaron del transporte y se dirigieron a la isla donde se encontraba su ruta de escape. Reece revisó rápidamente el área en busca de hostiles y se relajó un poco antes de buscar lo que pudo en las cajas cercanas. La munición de su ametralladora se estaba agotando y solo le quedaba un salt. Después de haber tenido que perseguir a Elizabeth en la otra estación, nunca tuvo la oportunidad de buscar rondas y suministros de repuesto. Reece. Atrapa. Levantó la vista a tiempo para agarrar un frasco de salud que le arrojaron. Elizabeth se acercó con los brazos llenos de objetos. Un par de botellas de sales, munición de repuesto y un pequeño maletín médico. Los encontré en una caja en la esquina. Dijo entregándole las cosas para que pudiera guardarlas. También leí muchos libros sobre medicina y atención médica. También haré todo lo posible para mantenerte abastecido con todos los suministros que encuentre y mantenerte a este lado del abismo. Reece sonrió mientras terminaba de guardar los artículos y beber el vial de salud para ayudar a curar su mano dañada. No quisiera pasar el resto de mi vida muerto. Es bueno saber que hay un médico cerca. Elizabeth se rió levemente mientras subían las escaleras hacia el edificio cercano. El letrero de arriba decía Campo del Soldado mientras se acercaban al torniquete que conducía al interior. Reece miró seriamente a su cargo. ¿Estás listo? La joven respiró hondo y asintió mientras él entraba primero, con la ametralladora a la cabeza por si acaso había otra sorpresa esperándolos del otro lado. El edificio fue construido como un museo con todo lo relacionado con el patriotismo. Los adolescentes rápidamente se dieron cuenta de que el lugar fue construido para el beneficio de los niños, enseñándoles la importancia de servir a su país y a sus semejantes. Ambos leyeron entre líneas y descubrieron que era un lugar para que Comstock convenciera a los jóvenes de Columbia para que lucharan en su ejército y sirvieran sus modos rectos en nombre del Señor. Se sintieron disgustados con este conocimiento y comenzaron a inspeccionar el resto de la habitación en busca de algo útil. Elizabeth abrió la cerradura de una puerta cercana que les permitió entrar a un área de oficina donde se besaron con una gran suma de Silver Eagles y una infusión de Lutece que habían estado escondidas en un cajón del escritorio. Al beber el líquido brillante, Reece miró la parte posterior de la botella y vio algo que no había visto en las demás. La infusión aumenta la resistencia MRF, la resistencia física y prolonga el uso de vigors. La supervivencia es clave. Supongo que eso explica por qué puedo recibir más daño y seguir adelante, además de usar más mis poderes. Pensó mientras salía de la oficina y encontraba a Elizabeth mirando las diferentes vistas alrededor de la habitación. Sin nada más que buscar, el dúo se dirigió hacia la salida de la habitación cuando algo estalló en la esquina.
La fuente de energía que mantenía la puerta abierta brilló antes de emitir una pequeña explosión y apagarse. La contraventana de metal sobre la entrada tembló cuando se cortó el suministro eléctrico. Reese agarró a Elizabeth por la cintura y tiró de ella hacia atrás mientras la persiana se estrellaba con fuerza contra el suelo. Cuida tu entorno. No quisiera que te aplastaran. Le dijo antes de agarrar la parte inferior de la contraventana y levantarla lo suficiente para que su compañero pudiera pasar. Asegurándose de que no hubiera moros en la costa antes de hundirse y dejar que volviera a caer al suelo. ¿Qué es un shock jockey? Preguntó Elizabeth mirando un cartel por el que pasaron mientras se adentraban en el edificio. Debe ser un vigor. Suena bastante útil para disparar rayos desde la punta de tus dedos. Comentó Reese mirando el mismo cartel y la imagen que mostraba. ¿Quién necesita a la compañía eléctrica con eso? Dijo la joven sacando una risita de su acompañante mientras salían del edificio y se encontraban en medio de un gran parque de diversiones. Se escuchó un fuerte zumbido y el suelo debajo de ellos tembló levemente cuando la gran aeronave que buscaban pasó sobre sus cabezas y se dirigió hacia una isla más pequeña en la distancia. Ahí está la primera dama. Dijo Reese mirando el barco dirigirse al área de atraque. Necesitamos encontrar una manera de llegar a esos muelles para subir a bordo. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Preguntó Elizabeth mientras caminaban por el paseo marítimo. Pasando junto a algunos otros clientes mientras disfrutaban del parque y de las personas que dirigían los distintos puestos alrededor del parque. Reese se detuvo en una máquina expendedora por la que pasaban y logró recoger algunos viales de mejora para sus vigors. Dándoles más fuerza y abriendo nuevas posibilidades sobre cómo utilizarlos en combate. ¿Cómo será tu vida en el futuro? Preguntó Elizabeth mientras bebía las mejoras de vigor. Por tu forma de luchar, parece que eres un soldado. Créame, no soy un soldado. Respondió bebiendo una mejora de Murder of Crows y encogiéndose ante el sabor. Iba a la universidad para obtener mi título en mecánica. Me gusta arreglar vehículos y quería que fuera mi profesión cuando me graduara. En cuanto a cómo puedo pelear como lo hago, entrené en artes marciales mixtas en mi tiempo libre y me puse bastante bueno en eso. La joven parecía intrigada por su elección de estudio. ¿Cómo aprendiste a manejar un arma? Mi abuelo. Luchó en la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940. Me enseñó a disparar un arma y dijo que sería una buena habilidad si decidiera tener una. Reese sacudió la cabeza mientras tomaba la última actualización. Supongo que fue útil después de todo. Mirando a su cargo, levantó una ceja. ¿Qué pasa con todas las preguntas? Si no te importa que pregunte. Elizabeth parecía avergonzada. Realmente nunca he tenido una vida, Reese. Solo quería saber cómo es la tuya. Dijo jugueteando nerviosamente con sus dedos. El viajero sonrió. ¿Está bien? Pregunta. Dijo haciéndola suspirar de alivio. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Cómo son? Ella preguntó. Mamá es contadora en un bufete de abogados en nuestra ciudad natal en Rhode Island. Papá es médico en el hospital local. Tengo dos hermanas pequeñas, Sarah, de 16 años, y Melanie, de 9. Mamá me lo dijo cuando salía de la escuela. Que estaba embarazada otra vez. Dijo Reese. Asintiendo, la joven no pudo evitar sonreír. Tu familia suena bien. Reese también sonrió. Lo son. Dijo mientras caían en un cómodo silencio por un momento mientras comenzaban a moverse nuevamente. El paseo marítimo estaba bastante tranquilo a pesar de toda la gente deambulando. Algunos hablaban en voz baja sobre lo que había sucedido en la isla Monumento, diciendo que era obra de Vox. Una pareja dijo que fue el falso Shepard y su cruzada contra Comstock. El viajero negó con la cabeza. Aquellas personas no tenían idea de lo cerca que estaban de tener razón. Muy contento de que su tatuaje ahora estuviera cubierto por el pañuelo de Elizabeth para que nadie pudiera verlo. ¿Hay alguien especial en tu vida? Elizabeth preguntó haciéndole mirar en su dirección mientras caminaban. ¿Una mujer? Ella aclaró. Es una especie de pregunta personal. Pensó para sí mismo. Pero supongo que abrí esa pequeña compuerta por mi cuenta. En un momento lo hice. Pero rompimos varios meses antes de mi accidente. Ambos queríamos cosas diferentes y no pudimos encontrar puntos en común en la relación. Así que rompimos en los mejores términos posibles. Elizabeth parecía un poco triste antes de animarse un poco y tomar su mano izquierda con las suyas. Bueno, se dice que París es la ciudad del amor. Tal vez encuentres a alguien nuevo cuando lleguemos allí. Reese se rió ante la idea, pero sintió que su corazón saltaba un poco cuando sintió sus suaves dedos envolver su mano.
Luego de unos minutos llegaron al sitio donde la góndola los llevaría al muelle del dirigible. Al tirar de la palanca, el conducto de energía al lado chisporroteó y se apagó como el del museo cuando llegaron allí. Maldita sea, parece que necesita algún tipo de carga para que vuelva a funcionar. Dijo el viajero mirando el conducto y revisando los cables para ver si había algo dañado. ¿Qué pasa con el Vigor Shock Jockey? Preguntó Isabel. Parece que estas fuentes de alimentación funcionan con la carga que emiten. Rascándose la nuca, Reece vio una señal no muy lejos de ellos. Ven a ver el futuro del poder en el Salón de los Héroes. Imagen que muestra una botella de Shock Jockey en el centro. Y ahí es donde podemos conseguir algo. Dijo señalando el cartel. Ahora solo tenemos que llegar y coger una botella antes de que pase algo más. Creo que es así. Dijo Elizabeth señalando en dirección a algunos edificios antes de que comenzaran a dirigirse en esa dirección. La oscuridad comenzó a invadir la ciudad flotante, pintando el cielo de un color púrpura oscuro y provocando que se encendieran varias farolas en las islas. Mientras subía por el paseo marítimo hacia el Salón de los Héroes, una camonera pasó sobre el área con su sistema de megafonía encendido. Caballeros, el falso Shepard anda suelto por las calles de nuestra hermosa ciudad. ¿Sufrirán la vergüenza de permitir que sus esposas e hijas sean víctimas de sus maquinaciones? Reece miró fijamente a la nave mientras se movían. ¿En serio? ¿Me están pintando con ese tipo de imagen? Malditos imbéciles. Murmuró mientras él y Elizabeth se movían un poco más rápido para no ser descubiertos. ¿O actuarás? Actúa por tus mujeres. Actúa por tu profeta. Actúa. Preguntó el hombre por el sistema de megafonía antes de que se apagara. El dúo llegó al final de un pequeño tramo de escaleras y vio a 3 soldados dando vueltas haciendo guardia junto a la entrada. Reece llevó a Elizabeth detrás de un puesto de vendedores vacío y miró a su oposición. No podemos arriesgarnos a montar una escena aquí. Tenemos que ser sutiles. Dijo mirando entre los 3 hombres armados. Supongo que tienes un plan. Dijo su compañero. El viajero extendió su mano izquierda y envió una posesión a uno de los hombres. La respuesta fue instantánea cuando el soldado se estremeció antes de levantar su escopeta y dispararle a uno de sus compañeros y causar pánico. Muévete. Mantente agachado. Reece susurró / gritó mientras arrastraba a la joven con él hacia la entrada a su destino. El guardia restante y los civiles alrededor llamaron la atención del soldado poseído y ninguno se dio cuenta de los 2 adolescentes que entraron al edificio sin ser vistos. Salón de los Héroes cerrado hasta nuevo aviso. Elizabeth leyó en un letrero cercano mientras entraban al ascensor. Mirar el lado bueno. Reece respondió golpeando el botón con el puño. No hay colas que nos detengan. Las puertas del ascensor se cerraron y comenzaron a subir al piso adecuado. Sin embargo, mientras estaba dentro, el viajero vio un cartel en la pared con una criatura pájaro familiar impresa en él. Canta alabanzas al pájaro cantor. Porque él es el protector del cordero, es bueno tener un nombre que vaya con esa cara jodida. Pensó Reece mientras el ascensor retumbaba suavemente. Siguiendo su línea de visión, Elizabeth cerró la puerta al ver la imagen del gran ser justo cuando el ascensor se sacudió y se detuvo. Mierda. Reece maldijo mientras miraba alrededor del pequeño espacio. ¿Qué fue eso? ¿Pasa algo? Preguntó mientras las luces parpadeaban. Nada que no pueda arreglar. Dijo el viajero mientras abría una caja de fusibles cercana y miraba el interior. Era un poco diferente a los disyuntores que le habían enseñado a arreglar, pero se aplicó el mismo principio básico cuando comenzó a revisar cada fusible para ver cuál los ayudaría a funcionar nuevamente. En medio de su búsqueda, escuchó a Elizabeth soltar un pequeño grito cuando se escuchó un suave zumbido en la habitación. ¿Qué ocurre? Preguntó levantando la vista de la caja de fusibles. Una abeja. Exclamó golpeando el aire contra el insecto ofensor. Odio esas cosas. Reece puso los ojos en blanco, así que mátalo. Dijo casualmente volviendo a fusionarse frente a él. ¡No! Me picará. Dijo con miedo al salirse de la trayectoria de vuelo de la abeja. Suspirando, se alejó de la caja de fusibles y se dirigió hacia su cargo. Está bien, está bien. Lo mataré. Sacudiendo la cabeza ante lo infantil de la situación. En realidad, tengo una idea mejor. Dijo Elizabeth acercándose al cartel en la pared y haciendo el mismo movimiento de desgarro que hizo en la torre. Reece observó con los ojos muy abiertos como la joven gruñía con un poco de esfuerzo mientras abría un portal que ocupaba la mitad del ascensor. La abertura revela una ventana abierta en alguna sala de estar.
La brisa que entraba por la ventana llenó la habitación de aire fresco mientras la abeja salía volando. Eso es, sigue siendo asombroso. Dijo Reece acercándose a la apertura y parándose junto a Elizabeth. La joven sonrió. La mayoría de las veces, las lágrimas son apagadas como agua de fregar. Una toalla de otro color té en lugar de café. Dijo extendiendo la mano, tomando una rosa del macetero fuera de la ventana y deslizándola detrás de su oreja. A veces puedo ver algo sorprendente y puedo lograrlo. Experimentalmente, el viajero extendió la mano y se sorprendió al poder tocar la pared al otro lado del desgarro. Mierda. Ella tiene razón. Así tiene que ser como llegué a este lugar. Supongo que no podrás lograr algo que pueda sacarnos de aquí. Preguntó. Elizabeth sacudió la cabeza sonriendo, no tuve tanta suerte. Ella parecía sombría poco después. Lo extraño era que, de vez en cuando me sentía muy débil. Y no podía abrir una lágrima durante al menos una semana. Pero ahora se detuvo a mitad de la frase cuando ambos vieron algo pasar volando. La ventana delante de ellos. Oh no, gimió mientras la forma volaba de nuevo. Deteniéndose en el aire y volviendo la mirada hacia la ventana. La criatura, el pájaro cantor, dejó escapar un fuerte chillido antes de batir sus grandes alas y dispararse en dirección a ellos. Ciérralo, dijo Reece sacando su ametralladora y levantándola para luchar mientras Elizabeth intentaba cerrar la grieta. El Songbird se acercó más y más, un reflector naranja brillante proveniente de su ojo no dañado los iluminó a medida que la distancia se hacía más corta. Elizabeth, ciérralo. Gritó cuando la criatura llegó a la ventana con las garras levantadas. El portal se cerró de golpe, arrojando a ambos adolescentes al suelo respirando con dificultad por el miedo. Vamos, no hagamos eso otra vez. Reece dijo poniéndose de pie y ayudándola a ponerse de pie. No me importa la ayuda adicional, solo asegúrate de que tu amigo no sea una de las cosas que surgen a través de esas lágrimas. No te decepcionaré. Dijo Elizabeth asintiendo con la cabeza mientras regresaba a la caja de fusibles. Encontrar el fusible dañado y cambiarlo hizo que el ascensor volviera a estar en línea y continuara donde lo había dejado. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el dúo vio de inmediato por qué habían cerrado el lugar. Parecía como si recientemente se hubiera librado una maldita guerra aquí. Todo el lugar estaba lleno de sangre y agujeros de bala que cubrían la mayor parte de las superficies. Cajas vacías destinadas a armas y municiones esparcidas entre muebles dañados y estatuas que habían sido derribadas y dañadas, a excepción de una solitaria estatua motorizada de George Washington que todavía estaba en funcionamiento. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Elizabeth mientras salían del pasillo. Alrededor de esta ciudad. Nada bueno. Dijo Reece mientras entraban al siguiente pasillo. Pasando por un par de cajas abiertas de donde se podían ver dos botellas asomando. Eran de color bronce y tenían un caballo y un jinete tallados en la parte superior con el nombre Bucking Bronco grabado en el costado. Cogió la botella y la miró, preguntándose qué hacía ese vigor. Solo hay una forma de averiguarlo. Pensó quitándole la tapa y tomando un trago grande. Al principio no pasó nada, luego Reece sintió un dolor de cabeza desgarrador atravesar su cráneo cuando su visión comenzó a flaquear. Sus manos comenzaron a temblar cuando comenzaron a agrietarse y abrirse como piedra, la energía crepitaba alrededor de sus nudillos mientras secciones de su carne temblaban y se movían por sí solas antes de volver a colocarse en su lugar. En un instante las cosas volvieron a la normalidad, Reece sacudió la cabeza para aclarar la nueva información sobre el poder adquirido antes de girarse hacia Elizabeth. Nunca es más fácil. Dijo rodando sus hombros. ¿Estás seguro de que es seguro beber tantas de esas cosas?, preguntó un poco preocupada mientras se acercaban a una puerta con cerradura y comenzaban a forzarla. Probablemente no. Admitió el viajero mientras vigilaba. Pero cualquier cosa que nos dé una ventaja y nos mantenga con vida es mejor que nada. La cerradura se abrió y la puerta se abrió, permitiendo que el dúo entrara a un área abierta con una barra a un lado y una tienda al otro. En el centro de los dos edificios frente al área de atraque donde se instalaron los horizontes había un grupo de soldados que se habían reunido mientras su líder daba un discurso. Y cuando ataquemos, le daremos una lección a Cornelius Slate. Reece miró a Elizabeth y presionó sus dedos contra sus labios, ella asintió mientras se agachaban y se acercaban un poco más mientras el hombre seguía hablando. Detenerse detrás de una pila de cajas fuera de la vista para tener una mejor vista de a qué se enfrentaban. Quédate aquí, yo me ocupo de ellos. Dijo el viajero apretando con más fuerza su ametralladora. Por favor tenga cuidado.
Elizabeth dijo preocupada mientras él salía de su escondite y bajaba las escaleras hacia el exterior. Ahora, sé que todos habéis llegado a pensar en Slate como una especie de héroe de guerra, pero es un traidor al profeta. Él y sus tropas se han unido a Vox, y depende de nosotros impedir que las fuerzas de Slate unirse. El líder del escuadrón se detuvo en seco cuando vio a Reece acercándose a ellos. Sonovavich. Es él. Es el falso Shepard. Gritó haciendo que todos sus hombres se dieran vuelta y buscaran armas. Sintiendo su nuevo poder recorrer su brazo izquierdo, el adolescente extendió su mano enviando una onda de choque a lo largo del suelo que envió a todos los soldados al aire donde quedaron suspendidos impotentes. Reece levantó su ametralladora y vació todo el cargador, matando a todos los hombres antes de tirar el cargador y colocar uno nuevo mientras los cuerpos caían al suelo. Más soldados comenzaron a salir de los edificios cercanos, uno de ellos tomó posición en la azotea de la tienda que el adolescente rápidamente poseyó para cubrirse con fuego mientras comenzaba a perseguir a los otros hostiles. Desde su escondite, Elizabeth observó cómo se desarrollaba la pelea. Ver a Reece derrotar sistemáticamente a cada pistolero armado con la precisión de un soldado veterano. Incluso los libros que había leído sobre la guerra no coincidían con lo que estaba presenciando. Balas y poderes de vigor volaban en todas direcciones mientras su compañero luchaba con todo lo que tenía. Agachándose detrás de una cobertura para dejar que su campo se reponga antes de volver a levantarse y encargarse de los que aún estaban en pie. Dejando caer la ametralladora gastada y sacando su pistola, Reece perforó 2 balas en la cabeza de un soldado mientras tomaba una sal de una caja cercana y la bebía mientras salía de su cobertura y lanzaba otra onda de choque que envió a los 2 últimos hombres al aire dejándolos vulnerable cuando lanzó una ráfaga de fuego. Ambos hombres fueron quemados vivos por el ataque y cayeron al suelo como cadáveres carbonizados. El viajero hizo un rápido escaneo cuando escuchó el disparo suicida del hombre poseído desde la azotea cercana. Fue entonces cuando lo escuchó, era débil pero muy presente. El sonido de las alas batiendo. Al final del área junto al horizonte, una bandada de cuervos se reunió y formó una figura familiar envuelta en una capa negra con un ataúd en la espalda. ¿No te maté?, preguntó Reece deslizando un cargador nuevo en su pistola. El cuervo levantó los brazos y envió un enjambre de pájaros hacia él, lo que obligó al adolescente a soltar una ráfaga de fuego que los redujo a cenizas. El hombre encapuchado desapareció en un remolino de plumas y reapareció varios metros delante de Reece blandiendo un machete hacia él. El adolescente cayó bajo el ataque y se deslizó en su gancho aéreo para desviar un segundo, enviando chispas por el aire. Enfrentándose, los 2 combatientes intercambiaron golpes con sus respetadas armas. Un aluvión de poderes volando en diferentes direcciones junto con balas mientras intentaban tomar ventaja. Reece clavó su gancho aéreo con fuerza en el costado de la cabeza del cuervo, tirándolo hacia un lado y disparando el resto de este cargador en su costado antes de teletransportarse. Necesito un plan. Pensó buscando su objetivo. Sus ojos captaron el contorno de un arma que sobresalía de debajo del cuerpo de un soldado al que derribó antes. Le dio la vuelta al cuerpo y tomó un rifle que se dio cuenta de que era una carabina. Muy parecido al que había estado usando en el juego de disparos cuando llegó por primera vez a Columbia. Bueno, ametralladoras sin munición. Dijo sacando cargadores de repuesto del cuerpo y colocando uno nuevo en el rifle. Se escuchó el aleteo de los cuervos cuando la figura encapuchada reapareció y cargó contra el adolescente con la intención de poner fin a la pelea. Reece levantó su nuevo rifle y disparó. La bala más grande hace un agujero en el hombro del hombre y lo hace tropezar. Siguieron una segunda y una tercera ronda que perforaron la pierna y el pecho del cuervo, lo que lo obligó a tambalearse y colapsar en el suelo. Intentó levantar el brazo para enviar otra bandada cuando una bota con punta de acero se plantó contra su antebrazo y lo inmovilizó. El cañón de la carabina fue empujado hacia la cara del hombre antes de que Reece apretara el gatillo 2 veces para asegurarse de que estuviera caído para siempre. Tirando el cargador gastado e insertando uno nuevo antes de girar hacia donde su cargo todavía estaba escondido. Elizabeth. Está todo claro. Gritó, tirando del cerrojo del rifle y colocando una nueva bala. La joven se levantó lentamente y miró toda la carnicería con el rostro ligeramente pálido. ¡Qué pérdida de vida!, murmuró caminando hacia Reece mientras él terminaba de buscar lo que podía entre los cuerpos de los muertos y las cajas circundantes. Es con lo que he estado lidiando todo el día. Podría prescindir de él, pero, dijo su compañero mientras guardaba más munición para su nuevo rifle y pistola. ¿Cómo es que no abriste una lágrima ahí atrás? Habría sido útil.
Preguntó mientras se acercaban a la estación del horizonte. Tiene que haber una lágrima alrededor para que pueda usarla. Explicó Isabel. No puedo hacer que aparezcan de la nada, aparecen al azar. Asintiendo con comprensión, Reece vio un cartel colgado en los controles de la góndola que los llevaría a donde debían ir. Han cerrado el acceso en góndola al Salón de los Héroes. Tal vez por lo que está pasando con ese hombre, Slate. Dijo Elizabeth mientras buscaban un camino para cruzar. Y por lo que parece, Comstock tiene a este tipo en su lista de los más buscados. Dijo Reece mirando el cartel de búsqueda del hombre del que estaba hablando. Cornelius Slate era un hombre mayor, calvo y con varias cicatrices debido a un parche en el ojo. Aunque la imagen fuera solo un dibujo, el viajero reconocía a un veterano de guerra cuando lo veía. Y por lo que hablaban los hombres de Comstock, era considerado un héroe de guerra antes de lo que sucediera y que lo convirtiera en un hombre buscado. Encontrar una palanca junto a los controles principales. Reece tiró de él causando que las cajas que bloqueaban el horizonte se alejaran y dejándoles el camino abierto. Esto va a ser fantástico. Elizabeth exclamó sacando un segundo gancho de una caja cercana y deslizándoselo. No tienes idea. Respondió su compañero guardando sus armas y sacando las suyas. ¿Estás listo para esto? Preguntó, recibiendo un gesto entusiasta a cambio. Los dos adolescentes se pararon en el borde del andén antes de saltar, agarrarse al ferrocarril y salir disparados. Con el viento azotando sus rostros, el dúo tenía amplias sonrisas en sus rostros mientras recorrían el horizonte hacia su siguiente parada. Reece miró a Elizabeth y sintió que su pecho se calentaba al verla sonreír tan brillantemente otra vez. Incluso con todo lo que sucedía a su alrededor, ella todavía tenía ese aura de felicidad que simplemente no podía empañarse. Se sentía bien estar cerca de alguien así. Especialmente con donde estaban y a qué se enfrentaban. Al llegar al final de la fila, saltaron al suelo fuera del Salón de los Héroes. Eso fue muy divertido. Elizabeth exclamó radiante. Es realmente genial, ¿no? Dijo Reece sonriendo tan alegremente mientras cambiaba su gancho aéreo por su carabina. Ahora, tomemos ese shock jockey y larguémonos de aquí. Los dos se dirigieron hacia el final del área de atraque de la isla más pequeña cuando sonó un disparo. El viajero agarró a Elizabeth y la arrastró detrás de un kiosco cuando una bala atravesó un pilar que había estado justo al lado de su cabeza. Mirando a la vuelta de la esquina y mirando hacia el edificio que había más allá, el viajero miró de dónde había salido la bala. El Salón de los Héroes tenía mal aspecto. Alguien que guardaba rencor había roto ventanas y había destrozado estatuas. La gran estatua del ángel en el centro del patio delantero tenía la cara pintada para que pareciera un payaso con pintura similar cubriendo sus pechos. Las palabras en la parte inferior de la estatua habían sido alteradas para que dijeran Salón de las Putas. Y mirando todos los cuerpos pertenecientes a la policía y al ejército de Columbia, no muchos han podido llegar a las escaleras de entrada del edificio. Un pequeño destello en una de las ventanas del segundo piso se vio en su visión periférica y se agachó mientras otra bala atravesaba el kiosco. Francotirador, último piso a la izquierda. Le dijo a su compañero mientras apoyaba su carabina contra la pared. Espera, Reece. Usa esto. Dijo Elizabeth sosteniendo un rifle más largo con una mira adjunta. ¿Dónde diablos encontraste un rifle de francotirador? Reece preguntó tomando el rifle y mirándolo de cerca. Cuando me bajaste, lo vi apoyado contra el kiosco del otro lado. Pensé que sería útil. Dijo la chica mientras su compañero apretaba el cerrojo y guardaba una bala. Mirando hacia atrás alrededor de su cobertura, Reece apoyó el cañón del rifle contra la pared y miró por la mira. Quienquiera que les hubiera estado disparando estaba entrenado, y si siquiera intentaban salir de donde estaban, serían asesinados antes de llegar a las escaleras del edificio. Escaneando las ventanas lentamente, buscó por todo el piso de derecha a izquierda en busca de alguna señal del francotirador. No tuvo que esperar mucho. En la misma ventana donde había visto el brillo antes, una sombra se movió y salió a la luz de una de las lámparas cercanas. Revelando a un hombre con armadura mientras tomaba una posición similar a la del adolescente mientras él mismo esperaba un objetivo. Controlando su respiración, Reece estabilizó su puntería antes de apretar el gatillo. Se escuchó un estruendoso aplauso cuando el rifle registró una vez. La sangre salpicó contra la pared cercana y el cuerpo del francotirador cayó 2 pisos y golpeó el suelo. El francotirador ha caído. Dijo mientras se levantaban y comenzaban a caminar hacia el edificio. Pasando por encima de los cuerpos de los muertos a medida que se acercaban a las escaleras.
Su momento de silencio no duró mucho cuando las puertas de entrada del edificio se abrieron de golpe y una docena de hombres con armadura salieron disparados. Reece no perdió el tiempo y levantó el rifle de francotirador, disparó otra bala y derribó a uno de los hombres. Tirar del cerrojo para expulsar el proyectil gastado antes de golpearlo hacia adelante y hacer lo mismo con otro hombre armado antes de que pudiera ponerse a cubierto. Cuando el arma se quedó vacía, el viajero la arrojó a un lado antes de cambiar a su carabina. Usando las miras de hierro con las que su abuelo lo había entrenado para derribar un par más, enviando una bandada de cuervos para distraer a los que quedaban y limpiar lo que quedaba de la oposición. Uno de los hombres corrió hacia él con su escopeta preparada y listo para volarlo por la mitad. Lo que no esperaba era que el adolescente pateara el cañón del arma hacia lo alto, provocando que se disparara en el aire antes de que una fuerte patada circular lo atrapara en el costado de la cabeza y lo enviara al suelo. Una bala de la carabina de Reece lo dejó fuera de combate y todo volvió a quedar en silencio. Elizabeth salió de su escondite detrás de una estatua y vio a su compañero mirando el cuerpo del hombre que acababa de derribar. ¿Qué es? Preguntó acercándose a él. Estos tipos no están con los hombres de Comstock, dijo Reece mirando por encima de la armadura del hombre. Se parecía a lo que llevaban los soldados de la ciudad, pero tenía placas de metal en ciertos lugares para mayor protección. Y estaban pintadas de rojo, blanco y azul con estrellas. Están armados y con traje, pero sus colores no coinciden con los soldados con los que he luchado antes. Él explicó. Y están bien entrenados. Muy bien entrenados. Vinieron hacia nosotros en grupo, otros intentaron flanquearnos con un francotirador en el nivel superior. Elizabeth miró del hombre muerto a los demás. ¿Qué crees que significa? ¿Alguien está entrenando a una pequeña milicia para luchar? Reece se levantó y agarró su carabina. Tienen que ser los hombres de Slate. ¿Recuerdas esa pequeña manifestación en la que entramos después de salir del parque de diversiones? Estaban planeando atacar a las fuerzas de Slate y evitar que se unieran a Vox. Y por el aspecto de este lugar, aquí es donde se esconden. Comenzó a dirigirse en dirección a la puerta principal, su cargo justo a su lado mientras comenzaban a subir las escaleras. ¿Crees que sabe lo que estamos aquí para conseguir? Preguntó cuando llegaron a la cima. Si no, pronto lo hará. Fue la respuesta cuando entraron. Capítulo 8. Un hombre llamado Slate. El salón de los héroes estaba a oscuras, solo un puñado de luces iluminaban los oscuros pasillos y habitaciones que representaban a las personas y los recuerdos definitorios y heroicos de la historia de Columbia. Un lugar donde la gente de la ciudad flotante podía ir y admirar el patriotismo y el sacrificio de los valientes hombres que defendieron su forma de vida. Pero para los dos adolescentes que entraron, era un lugar de muerte y desorden. Reece barrió la sala del frente con su carabina presionada firmemente contra su hombro en busca de un objetivo. El interior del edificio era tan malo como el exterior. Exposiciones y estatuas fueron derribadas o destrozadas, y los cuerpos de los clientes y agentes de policía yacían en el suelo de baldosas en charcos de su propia sangre que parecían tener aproximadamente un día de antigüedad. Elizabeth dio un paso adelante junto a otra automatización de George Washington y recogió una linterna encendida del cuerpo de uno de los hombres que una vez dirigió el lugar. Esto parecía ser un lugar hermoso, en algún momento. Dijo dando un paso ligero alrededor del cuerpo a sus pies. Solo espero que no tengamos ningún problema mientras estemos aquí. Simplemente vamos a tomar una botella de shock y luego nos iremos. Tranquilo, dijo Reece mientras caminaban lentamente por el pasillo delante de ellos. Si tú lo dices, dijo la chica desde su lugar a su izquierda con sus ojos moviéndose de un lado a otro buscando cualquier cosa que se moviera. El lugar estaba en silencio, salvo por los sonidos provenientes de las automatizaciones y dos máquinas expendedoras que aún funcionaban. Sus pasos resonaron por los pasillos mientras sorteaban algunos escombros que había en el suelo y se acercaban a un conjunto de puertas dobles. Reece empujó la puerta para abrirla ligeramente, con el cañón de su rifle apuntando mientras entraban a la habitación grande y oscura que se encontraba más allá. Quédate cerca. Él susurró. La linterna de Elizabeth atravesó la oscuridad dándole suficiente luz para observar la habitación. Logró encontrar una escopeta y algunos cartuchos en un puesto cercano y los guardó en su mochila por si acaso. Cambiando su rifle por el arma poderosa de corto alcance para su situación actual. Nuestro profeta, Padre Comstock. Comandante del 7O de caballería a su cargo, se lee en la placa en la estatua que domina el centro de la habitación. Recuerdo mi historia. Y no leí nada sobre ese hijo de puta que lideraba el 7O.
dijo Reece pensando en su curso de historia occidental. Eso es porque él no es ningún héroe. Retumbó una voz por el sistema de megafonía del edificio mientras los focos de arriba iluminaban al dúo desde arriba, obligándolos a cubrirse los ojos. ¿Pizarra? Preguntó el viajero entrecerrando los ojos a través de las luces brillantes. De hecho, y tú debes ser Reece Vega. El llamado falso Shepard que ha estado causando problemas a ese bastardo de Comstock. Respondió el veterano de guerra. ¿Has venido aquí para matar aún más a mis hombres? Me atacaron, viejo. Pensé que eran lacayos de Comstock antes de ver los colores que vestían. Respondió Reece. Lo único que queremos es una botella de shock-jockey y seguiremos nuestro camino. No causaremos más problemas a tu gente. La Ab guardó silencio al principio. ¿No lo entiendes, Vega? No estoy enojado porque mataste a mis hombres. Reece y Elizabeth compartieron una mirada preguntándose de qué estaba hablando el anciano. ¿Por qué no? Preguntó la niña. Porque les dio una muerte honorable en el campo de batalla. Dijo Slate como si realmente fuera un gran honor. Y eso es todo lo que un guerrero debería desear. Reece sacudió la cabeza, eso puede haber sido cierto para los Spartans. Pero personalmente, sobrevivir a un conflicto y vivir para ver otro día es un camino mucho más honorable para mí. Él admitió. Y si lo que dices es cierto, muchos hombres de Comstock han recibido el mismo honor en las últimas horas. Los hombres de Comstock son cobardes. Slate rugió. No tenían ninguna posibilidad de derrotarnos en el campo de batalla. Así que nos encarcelaron aquí, para matarnos de hambre y tratarnos como perros rabiosos. Después de lo que mis hombres y yo hemos soportado, merecemos la muerte de un verdadero guerrero. A ninguno de los adolescentes les gustó cómo sonó eso. ¿A qué te refieres, Slate? Preguntó Reece agarrando su escopeta por reflejo y colocándose frente a Elizabeth para protegerse. Lo único que les queda a mis hombres es una opción. Morir a manos de un soldadito de plomo como Comstock, o uno de verdad. Slate dijo riéndose. Has demostrado ser un guerrero capaz, por lo tanto otorgarás a mis hombres el honor que merecen, Vega. Las luces se encendieron por toda la habitación, las puertas debajo de ellas se abrieron de golpe y los hombres de Slate comenzaron a entrar con garrotes y cuchillos listos para pelear. Reece se dio la vuelta, asegurándose de que Elizabeth estuviera detrás de él mientras disparaba la escopeta. Matando a uno de los hombres instantáneamente mientras giraba la manija de la bomba y disparaba nuevamente, derribando a otro hombre. Esto se repitió hasta que el arma se quedó vacía mientras más hombres de Slate entraban en la habitación. Girando el arma y usándola como garrote, el adolescente la estrelló contra la cabeza de otro soldado y lo lanzó con fuerza contra la estatua de Comstock antes de lanzar una posesión a uno de los hombres mientras sacaba una ametralladora, volviéndolo contra sus camaradas mientras comenzaba a dispararles. Dos más intentaron flanquearlo por detrás, pero Reece fue más rápido. Clavando su codo en la cara del de su derecha y rompiéndole la nariz. Sacando el cuchillo de las manos del hombre aturdido y clavándolo debajo de la clavícula del segundo antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo. Reece sacó su pistola y le disparó al hombre al que le corría sangre por la cara por la nariz rota cuando escuchó a Elizabeth gritar. El último hombre en la habitación la había acorralado y tenía su garrote preparado. El viajero levantó el brazo y envió una bandada de cuervos que comenzaron a destrozar al hombre y alejarlo de la joven. Cuando llegó a una distancia segura una bala le atravesó la sien y lo derribó con los demás. Elizabeth, ¿estás bien? Preguntó ayudándola a ponerse de pie y mirándola. Yo, estoy bien. Perdón por preocuparte. Dijo Elizabeth con una sonrisa tímida. ¿Ves? Ya ves, eres un asesino, Vega. Un verdadero soldado bajo la superficie. Tú eres el que puede darnos el honor que nos han robado. Dijo Slate por megafonía. Por favor, deja esto. Gritó Isabel. Solo queremos al shock-jockey, ya nadie tiene que morir. Si es el vigor que tú y tu compañero queréis. Entonces tendrá que matar para conseguirlo. Respondió el veterano de guerra. Reece apretó los dientes. Estos hombres estaban desperdiciando sus vidas por nada. Slate estaba fuera de sí. Un verdadero líder no envía a sus hombres al matadero. ¿Realmente vale la pena sacrificar el honor que te convirtió en soldado? Preguntó sintiéndose enfermo por todo el asunto. Tu generación nunca comprenderá realmente las dificultades que mis hombres y yo tuvimos que enfrentar. No hasta que tú mismo hayas enfrentado lo que tuvimos que enfrentar en el campo de batalla. Respondió Pizarra. Como le dije a tu linda amiga, si quieres aquello a lo que viniste aquí, tendrás que matar por ello.
El megafonía se apagó dejando a los adolescentes en silencio entre los hombres que Reece acababa de matar. «Está enojado», dijo Elizabeth mordiéndose el labio. «¿Por qué no nos da simplemente aquello a lo que vinimos aquí?» Su compañero sacudió la cabeza antes de comenzar a buscar lo que pudo entre los cuerpos. «Tengo una teoría bastante buena. Mi abuelo solía hablarme de personas en la guerra que habían pasado por tantas cosas y sobrevivido que sentían que nada excepto una bala podría matarlos. Una bala de un enemigo. Probablemente Slate haya sido por lo mismo con sus tropas». La joven parecía un poco perturbada por la mera idea de que eso fuera una posibilidad. «No puedo creer esto, es una locura». «Eso es. Pero no vamos a salir de Columbia sin ese vigor. Por más mierda que sea para mí decirlo, vamos a tener que jugar según las reglas de Slate. Al menos por ahora», dijo Reece mientras se trasladaban a una gran sala de almacenamiento donde pudo abastecerse de munición, sales e incluso encontró una infusión en un banco de trabajo cerca de la parte trasera. Sin nada más de valor en las inmediaciones, el dúo se movió cautelosamente por los pasillos del edificio. Reece lideraba con su escopeta recién cargada mientras entraban a una habitación que se bifurcaba en dos direcciones. Cada uno conduce a una exhibición de batallas pasadas similar a un escenario diferente. Decidieron ir primero a la derecha y se encontraron entrando en la exhibición de Wounded Knee del museo. El soldadito de plomo se ha atribuido el mérito de las hazañas de los reales. Llegó la voz de Slate desde las paredes. Él nunca conocería el verdadero honor, robando la gloria de aquellos que legítimamente se la ganaron. «Cristo, ¿qué carajo le hizo Comstock a este tipo para enojarlo tanto?», se preguntó Reece mientras recorrían la exhibición. Elizabeth saltó una o dos veces cuando apareció una gran figura recortada de un nativo americano con una trampilla, pero lograron atravesarla y llegar a un conjunto de puertas dobles que conducían a una pequeña habitación. En el centro había un escenario con otra automatización de George Washington con una pancarta delante que decía «Nuestro profeta». «El héroe de Wounded Knee, estoy empezando a ver por qué Slate está luchando tan mal contra Comstock», dijo Elizabeth mientras avanzaban hacia la siguiente habitación. «Si lo que dijo cuando llegamos aquí es cierto», respondió Reece. «Quitarle el honor a un hombre por las batallas que ha ganado es peor que la muerte para mucha gente». Estaba oscuro, pero el fondo era similar al comienzo de la exhibición. Aunque eso no duró mucho cuando se encendieron las luces. Bañando las paredes con un flujo rojo anaranjado similar al fuego mientras se movían figuras recortadas de indios. «Aquí está el joven soldado del que hablé», Slate dijo con un toque de orgullo por el sistema de megafonía. «La clase de hombre que Comstock pretendía ser. A ver si te dije la verdad». Un grito de batalla resonó en el aire. Reece miró hacia arriba y vio a uno de los hombres de Slate corriendo por una rampa hacia él sosteniendo un garrote. Su escopeta registró, haciendo un agujero del tamaño de un puño en su pecho y derribándolo mientras el sonido de más soldados comenzaba a llenar la habitación. «Elizabeth, escóndete. Yo me ocuparé de estos tipos», gritó, disparando contra otro soldado cuando apareció a la vista. «No te dejaré sola. Te sentirás abrumado». Ella gritó balanceando su linterna y logrando golpear a uno de los hombres. Tirándolo al suelo el tiempo suficiente para que Reece le disparara. «Estaré bien. Mantenerte a salvo es más importante», dijo el viajero disparando una onda de choque y suspendiendo a 3 soldados en el aire y derribándolos con su escopeta antes de lanzar una posesión a uno que estaba en lo alto con una carabina. Reece le sonrió a su compañero. «Estaré bien, solo quédate fuera de la vista hasta que termine». Su pupilo no parecía convencido, pero ver la mirada en sus ojos calmó sus temores lo suficiente como para seguir su ejemplo. Con Elizabeth fuera de peligro, Reece volvió a centrarse en su oposición, que siguió creciendo a cada segundo. Slate le estaba lanzando un pequeño pelotón y si quería sacarlos a los dos de allí tendría que ser creativo. «Está bien», murmuró mientras tomaba un salto. «¿Quién es el siguiente?». Su escudo brilló cuando las balas de ametralladora rebotaron en él. Sacando su carabina, Reece se dio la vuelta y le disparó a la cabeza de un soldado antes de reajustar su puntería y derribar a otro que se le acercó con un cuchillo. Un grupo de 3 entró por la puerta por la que él y Elizabeth habían entrado antes y se encontraron corriendo hacia una explosión de fuego que los envió a dispersarse en diferentes direcciones. Uno de ellos encendió una hoguera por la explosión y gritó mientras lo quemaban vivo. Reece miró por las miras de hierro y disparó a los hombres caídos antes de que pudieran ponerse de pie. Tirando el clip y colocando uno nuevo cuando escuchó fuertes pasos provenientes del camino por el que había pasado el grupo.
Al doblar la esquina, el cuero y metal chapado de un bombero entró en la habitación. Armadura pintada con colores patrióticos como el resto de los hombres de Slate y llamas lamiendo alrededor de sus manos enguantadas mientras miraba lascivamente al falso Shepard a través de la visera de su casco. «Es hora de quemar», rugió el bombero mientras desataba una ola de llamas hacia el adolescente, destruyendo su escudo y obligándolo a ponerse a cubierto para que pudiera recargarse. «Nuestro líder afirma que nos darás lo que se nos ha negado. Pruébalo». El viajero se asomó fuera de su escondite y disparó la mitad del cargador de su rifle contra el blindaje del bombero, retrocediendo cuando una ráfaga de ráfagas de fuego fue lanzada en su dirección. «No puedo alcanzarlo desde el frente, tengo que intentar golpearlo desde atrás», dijo en voz alta antes de disparar una onda de choque cortesía de su habilidad Bronco. El ataque hizo que el bombero tropezara hacia atrás, dándole tiempo a RF para salir corriendo de su escondite y subir por la rampa cercana que conducía a un pequeño balcón que daba a la habitación. El bombero se estabilizó y entró sigilosamente en la habitación en busca de su objetivo y descubrió que el lugar donde se había estado escondiendo estaba vacío. «Deja de esconderte y enfréntame como un verdadero soldado», gritó antes de lanzar ráfagas de fuego en diferentes direcciones, prendiendo fuego a parte del paisaje en el proceso. Deslizándose para cubrirse de una explosión perdida, Reece miró hacia arriba y se sorprendió un poco al ver a Elizabeth agachada junto a él. «¿Divirtiéndose?», preguntó un poco incómoda cuando la temperatura en la habitación comenzó a subir. «Oh, sí, una maravilla», dijo cuando escucharon al bombero pisando fuerte debajo de ellos. «Necesitamos eliminarlo si queremos salir de aquí». Miró por encima del paisaje detrás del cual estaban y vio al bombero dirigiéndose hacia la rampa, de espaldas a ellos y completamente inconsciente de dónde estaban ubicados. «Ahora es mi oportunidad», pensó cambiando el rifle por la escopeta. «Reece, espera». Mirando hacia abajo, Reece atrapó una caja de proyectiles que le arrojó su cargo. Asintiendo en agradecimiento, cargó las balas en el arma y se preparó antes de saltar sobre el paisaje y aterrizar en el suelo. Cruzando rápidamente la distancia entre él y el hombre con armadura, clavó el cañón de la escopeta en las partes debilitadas del traje y apretó el gatillo. El bombero gruñó de dolor mientras la sangre salpicaba el suelo debajo de él. Reece giró la manija y disparó un segundo tiro, luego un tercero, luego el último mientras las llamas alrededor de las manos del hombre se apagaban y este se desplomaba muerto en el suelo, la sangre brotaba de debajo de su armadura y se acumulaba debajo de él. «Eso fue un poco más fácil que la última vez que peleé contra uno de estos tipos», dijo cargando 4 cartuchos nuevos en la escopeta mientras Elizabeth bajaba para unirse a él. «¿Ves, joven señorita? ¿Ves al hombre que Comstock desearía ser?», preguntó Slate por megafonía con una sonrisa en su voz. «Y Vega aquí tiene menos de la mitad de la edad de ese bastardo. Qué vergüenza sentiría al ver esto aquí ahora. Ya basta de esta pizarra», gritó Reece. «Solo danos para qué vinimos aquí». «Lo haré», respondió el veterano de guerra. «Después de que hagas lo mismo por mí. Ven a buscarme entre los boxeadores». El sistema de megafonía se cortó cuando los adolescentes terminaron de rescatar lo que pudieron y abandonaron la exhibición. «¿Boxeadores? Creo que es un término usado para los chinos», dijo Isabel. «Debe ser la próxima exhibición», dijo el viajero. «Será mejor que lleguemos allí», se interrumpió cuando escucharon el sonido de los motores de una aeronave fuera de las paredes del edificio. «¿Puedes oír a los soldados de plomo de Comstock viniendo a silenciarnos?», preguntó Pizarra. «Pero nosotros somos los verdaderos patriotas. La historia que no cabe en sus libros». Reece entrecerró los ojos. «Que los hombres de Comstock vengan aquí complica las cosas», pensó agarrando su arma. «Pero es de esperar que estos tipos estén más centrados en matarse unos a otros que en lidiar con nosotros». Se dirigieron hacia la sala central y se dirigieron a la exposición de Pekín. La segunda exhibición había sido peor que la anterior. Era como si Slate hubiera evaluado las habilidades de Reece en la exposición de Wounded Knee y hubiera aumentado el número de hombres que tenía esperándolos en la exhibición de Pekín. Al hacer que los adolescentes atravesaran a casi una docena de soldados, un cuervo y un segundo bombero los habían desgastado. Elizabeth hizo todo lo que pudo para ayudar, arrojándole munición, sales y viales de salud que encontró tirados a su compañero mientras él luchaba contra el ataque. Slate grita sus alabanzas por toda la muerte y matanza a través del sistema de megafonía como si fuera un predicador en la iglesia. Reece pasó por los ataques con rabia.
En Slate, sus hombres, Comstock, todos los que pensaban que simplemente tirar vidas como basura era una especie de gran honor. Si Slate deseaba tanto morir en la batalla, Reece estaba contemplando seriamente conceder su deseo. Cuando el último de los soldados finalmente cayó, el dúo no encontró a Slate por ningún lado y decidió regresar a la sala central. Sentados en un banco cercano para recuperar el aliento después de los grandes tiroteos en los que se habían visto desde su llegada. Espero que París valga la pena por todos estos problemas, murmuró Elizabeth, sonriendo en agradecimiento cuando Reece le entregó una botella de agua de su mochila. Después de todo lo que tú y yo hemos pasado, creo que nos vendrían bien unas vacaciones largas y tranquilas, dijo el viajero mientras apoyaba su cabeza contra la pared detrás de ellos. Estaba bastante impresionado consigo mismo por haber podido pasar por tanto combate y aún tener la fuerza para seguir adelante. Quizás fueron los vigors. Tal vez fueron las infusiones que los gemelos le habían escondido. O tal vez fue su propia voluntad la que lo mantuvo adelante. La voluntad de volver a casa, la voluntad de sobrevivir a esto, la voluntad de mantener a Elizabeth a salvo. Sus cavilaciones se interrumpieron cuando la voz de Slate chisporroteó por los intercomunicadores. Tengo lo que necesitas, Vega. Ven a buscarme pasando el monumento a la primera dama y terminaremos esto. Reece se levantó y sacó su carabina, más que listo para acabar con este loco antes de que las cosas se salieran de control. Reece, en realidad no estás considerando matarlo, ¿verdad? Preguntó Elizabeth mientras se dirigían hacia la puerta que salía de la habitación. Eso depende de él, respondió Reece. Él nos ataca, nosotros nos defendemos. Pero no voy a ponerle una bala en la cabeza solo porque Comstock masacró su orgullo. La puerta que conducía al monumento se abrió de golpe y 4 hombres cargaron. Fueron recibidos por una onda de choque bronco y suspendidos en el aire el tiempo suficiente para ser abatidos a tiros y despejar el camino. La habitación de donde venían los hombres estaba llena de velas y en cada pared había grandes pinturas de Lady Comstock que marcaban lo importante que había sido la mujer para la gente de la ciudad y para el profeta. Al acercarse al cuadro más grande de la habitación, Reece no pudo evitar encontrar hermosa a la majestuosa mujer. Se comportaba con un aura de confianza y orgullo por las pinturas que quedaba bien reflejada. Di lo que quieras sobre Lady Comstock, la mujer tenía buen ojo para la moda, dijo Elizabeth haciendo que Reece pusiera los ojos en blanco. ¿Has visto lo que Comstock le ha hecho a mi historia? Ahora mira cómo ha reescrito la suya, dijo Slate mientras entraban al patio fuera de la sala conmemorativa. Reece entrecerró los ojos confundido, reescribió su propia historia. ¿Qué está pasando este viejo bastardo? Caminando por un pequeño patio barra jardín. Los dos adolescentes se pararon frente a una estatua de Lady Comstock sosteniendo a un bebé en el aire mientras viajaban en un carro tirado por un caballo. La simiente del profeta permaneció en el vientre de Nuestra Señora pero durante una sola semana Isabel leyó en la placa y pasó a una segunda, pero el niño enfermó y Nuestra Señora oró por el heredero del profeta día y noche. Eso es imposible, dijo Reece sacudiendo la cabeza. Se necesitan aproximadamente 35 semanas para que un bebé nazca sin posibles complicaciones. Después de una semana, el bebé no tendría suficientes funciones para vivir. Comstock tuvo un hijo, pero mis libros nunca dijeron nada sobre el niño, dijo Elizabeth mientras avanzaban. Reece se encogió de hombros, probablemente tenga algo que ver con lo que dijo Slate sobre Comstock reescribiendo su historia. Lo ocultó para que no quedara registrado en ningún texto. Entonces la pregunta es ¿por qué? Subiendo una serie de escalones, entraron a otra parte del edificio y recibieron una sorpresa al ver una estatua de ángel familiar colocada en un lugar alto en el centro de la habitación. Una placa en el puente que conduce a la estatua decía, la simiente del profeta. El profeta llevó su simiente a un lugar de refugio. Esa es mi torre, dijo Elizabeth tapándose la boca. Todo adquirió una claridad estrepitosa. Comstock tomó a su hijo y lo puso en un lugar seguro. Un lugar donde nadie podría alcanzarlos y garantizaría su seguridad para cuando fuera el momento de tomar su lugar cuando él no pudiera liderar. Un lugar que tenía la forma de un ángel y que una vez dominaba toda Columbia. El rostro de Elizabeth había palidecido, al igual que el de Reece cuando llegaron a la conclusión. Yo soy, ella no podía decirlo. La hija de Comstock, Reece terminó por ella sintiendo un escalofrío recorrer su espalda con solo decir las palabras. Elizabeth sacudió la cabeza sin querer creerlo. No puede ser verdad. Simplemente no puede ser. Fue en ese momento que ciertos eventos se repitieron en la mente de Reece.
Su encuentro con Comstock, sacar a Elizabeth de la torre, lo que habían leído justo afuera de la puerta no hacía un minuto. Todo estaba conectado de alguna manera, una bombilla estereotipada se encendió en la cabeza del viajero. No creo que lo seas. Dijo haciendo que la joven se diera vuelta para mirarlo. Cuando me encontré con Comstock, antes de sacarte de la torre, dijo algo sobre liberarte de algún lugar. Luego está lo del embarazo de una semana que leemos afuera que hace que todo tenga sentido. ¿A qué te refieres? Preguntó Elizabeth tratando de encontrar a dónde iba todo esto. Estoy empezando a creer que Lady Comstock tuvo un aborto espontáneo después de aproximadamente una semana. Sin un heredero, Comstock no tendría a nadie que dirigiera la ciudad cuando él falleciera. Creo que te atrapó en algún lugar y te hizo pasar por suyo. Y dijo que era solo una semana de embarazo para que pareciera una especie de milagro. Dijo Reece. El silencio se tragó la habitación, la joven estaba pensando profundamente mientras reflexionaba sobre las cosas. Eso, yo no, las lágrimas brotaron de sus ojos ante la idea de que ella fuera secuestrada de su familia y utilizada como algún tipo de herramienta para controlar a la gente de Columbia. Un par de brazos fuertes la abrazaron, permitiéndole enterrar su rostro en el cuello de Reece mientras él frotaba pequeños círculos en su espalda. Lo siento. Estaba pensando en voz alta, no era mi intención molestarte. Dijo sonando realmente arrepentido. No es tu culpa. Ella murmuró en su cuello. Sin embargo, pone las cosas en perspectiva. Siempre me pregunté por qué estaba en esa torre, por qué mi familia me haría pasar por eso. Saber que no fue su culpa, ella lo miró con lágrimas aún en las lágrimas. Sus ojos. Quiero encontrarlos, Reece. Su compañero asintió, lo haremos. Por lo que sabemos, es por eso que estás tan obsesionado con ir a París. Podría ser de ahí de donde eres. Dijo, haciéndola sonreír ante la posibilidad. Un momento después, los dos se dieron cuenta de que todavía estaban abrazados y se alejaron sonrojados. Deberíamos volver a encontrar a Slate y a ese shock jockey. Cuanto antes, mejor. Dijo Reece mientras se dirigían a la puerta que salía de la habitación. Elizabeth sacó una horquilla y comenzó a trabajar en la cerradura. ¿Qué ganaría Comstock si se llevara al hijo de otra persona? Lucir bien delante de sus seguidores parece demasiado superficial. Tiene que haber algo más. ¡Ay! Dijo Reece mientras la cerradura se caía en un tiempo récord. Él te estaba entrenando para que asumieras el liderazgo cuando él falleciera. Esa es probablemente una de las grandes razones por las que te encerró en esa torre. Debía ser su reemplazo. El rostro de Elizabeth se transformó en uno de enojo. Bueno, quiero un cachorro, pero eso no significa que voy a tener uno. Reece sonrió ante su espíritu ardiente. Entonces, ¿qué tal si cabreamos al viejo quitándole su legado? Su cargo le devolvió una sonrisa similar y asintió. Eso suena como una buena idea para mí. La siguiente sala era otro monumento conmemorativo. Este representa el asesinato de la primera dama. Una estatua de la líder de box, Daisy Fitzroy, estaba detrás de una esquina con una tira de seda roja en sus manos, mientras una estatua de Lady Comstock arrodillada en oración. ¿El líder de box mató a la mujer de Comstock? Se preguntó Reece mirando las estatuas mientras pasaban por la habitación. Demasiado convincente. Especialmente después de lo que pudimos haber descubierto en la última habitación. ¿Quién sabe qué más esconde Comstock? El dúo atravesó el resto del monumento y un segundo que había sido apodado la venganza del profeta antes de llegar a una puerta de hierro que bloqueaba su camino. Puedo atravesar estos barrotes, pero eres demasiado amplio. Dijo Elizabeth con una leve sonrisa. Reece se burló y saludó con la mano hacia la puerta. Semi-invitada, o señora de las puertas. La joven sacudió la cabeza antes de deslizarse entre los barrotes fácilmente gracias a su forma esbelta y menuda. Exploraré el futuro y veré si hay alguna forma de avanzar. Dijo mientras comenzaba a mirar a su alrededor. Solo ten cuidado, no sabemos si hay más hombres de Slate esperándonos. Fue la respuesta mientras esperaba que ella regresara. Esforzando sus oídos y ojos en busca de hostiles, cuando escuchó algo similar a una fuerte onda proveniente de detrás de la puerta. ¿Qué? Reece se volvió y vio una construcción de madera alta con un gancho de elevación adjunto. Es una lágrima. Algo que puedo traer a este mundo. Dijo Elizabeth desde el otro lado de la puerta. Reece sacó su gancho del cielo, se lanzó hacia el gancho y se dejó caer al otro lado. Eso es conveniente. Gracias por el levante. Dijo obteniendo una pequeña risa de su compañero mientras se movían hacia la cornisa que daba a un patio vacío y abierto abajo.
Un pequeño tramo de escalones conduce a un conjunto de puertas que, con suerte, los llevarían al lugar donde se escondía Slate. Un pequeño escuadrón de sus hombres esperaba detrás de barricadas improvisadas. Emboscada, unos 5 de ellos. Dijo el viajero al ver 2 destellos de luz. Uno de ellos en el aire junto al balcón frente a ellos, el segundo en el suelo en el centro del patio. ¿Son más lágrimas? Preguntó señalándolos. Lo son, y podemos usarlos contra los hombres de Slate. Dijo Elizabeth agachándose a su lado. Uno nos dará más ganchos para terrenos más altos. El otro nos dará una torreta. ¿Cuál crees que necesitaremos? Reece sacó su carabina y la apoyó en la barandilla, mirando por la mira mientras hablaba con su cargo. Abre la torreta. Ya tenemos el punto de vista alto. Elizabeth extendió la mano y se concentró. Un rayo de luz salió disparado de su palma y golpeó la lágrima de abajo, la abertura se expandió hasta que hubo un destello de luz. En el lugar del desgarro había una torreta de ametralladora automatizada, granulada pero sólida, que se puso en marcha y comenzó a acribillar a los soldados que esperaban con rondas pesadas. Desde su posición ventajosa, Reece disparó una bala con su rifle, salpicando el cerebro de uno de los soldados contra la pared detrás de él mientras apuntaba a otro que estaba agachado detrás de un pilar y disparándole otras 2 balas mientras la torreta hacía el trabajo rápido con el resto. Elizabeth abrió uno de los ganchos, lo que permitió que el dúo saltara al nivel inferior justo cuando un cohete conectaba con la torreta y la destruía. La lágrima se cerró justo después cuando se pusieron a cubierto. Bajando las escaleras había un hombre fuertemente armado con un lanzacohetes, y 2 hombres más lo siguieron mientras abrían fuego contra su escondite. Reece salió corriendo al aire libre, alejando el fuego de Elizabeth mientras les lanzaba una bandada de cuervos. Siguió una onda de choque que los envió al aire y le permitió sacar su escopeta y dispararles a cada uno de ellos. El soldado que lanzaba cohetes gimió e intentó ponerse de pie, pero recibió 2 disparos más de la escopeta. Soplando a través de su armadura ligera y desgarrando su pecho como una fuente de sangre y huesos. Abriendo la brecha, Reece comenzó a cargar más rondas mientras Elizabeth salía de su cobertura. La mascota de Comstock puede hacer algunos trucos maravillosos. ¿Sabes lo que tienes ahí, Vega? Llegó el tono del hombre mayor desde los parlantes cercanos. Estás empezando a enojarme, Slate. Reece rugió al edificio. Entreguen el maldito vigor y acabemos con esto. ¿Sabes lo que quiero, soldado? Eso es lo único que pondrá fin a este conflicto. ¿A cuántos hombres has matado desde que llegaste aquí? ¿Cuál es uno más en esa lista? El adolescente negó con la cabeza mientras él y Elizabeth subían las escaleras y entraban al edificio. La tienda de regalos del Salón de los Héroes estaba tan oscura como las habitaciones anteriores en las que se habían encontrado. Un par de automatizaciones presidenciales estaban funcionando en las esquinas de la habitación hablando sobre una cosa u otra antes de que chispas comenzaran a salir de sus formas antes de apagarse. Elizabeth señaló un par de lágrimas, una de ellas era otra torreta automatizada, en la habitación mientras se abrían paso en busca de Slate o Shockjockey. Hombres de hojalata, Vega. En eso nos convertirá Comstock. Slate gritó por el megafonía. Alambres y engranajes para reemplazar cabezas y corazones. Se encendió un foco que iluminó otra automatización en la parte trasera de la tienda de regalos. El presidente mecánico se acercó y golpeó la ventana con el puño, rompiendo el cristal. Reece. Dijo Elizabeth con voz temblorosa poniéndose detrás de su compañera. El vidrio se hizo añicos, el patriota motorizado se estiró hacia atrás, sacó una pistola Gatling de manivela y comenzó a disparar rondas por toda la habitación. Elizabeth baja. Reece gritó mientras la tiraba hacia abajo. Su escudo se hizo añicos en segundos mientras las pesadas balas impactaban en el escritorio, enviando astillas de madera volando en todas direcciones mientras el viajero cubría a la mujer debajo de él con los escombros cayendo a su alrededor. El sudor corría por su rostro mientras trozos de madera cubrían su espalda y hombros. Reece miró alrededor de la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Su escopeta quedó en el suelo al aire libre y cayó cuando derribó a Elizabeth al suelo. Dispararé su fuego. Cuando no mire, abre el agujero con la torreta y dame un poco de fuego de cobertura. Dijo durante la lluvia de rondas. ¿Estás loco? Elizabeth gritó en respuesta cuando el presidente robótico comenzó a acercarse. Su cobertura se destruye lentamente con cada bala que la atraviesa. No hay tiempo. Solo confía en mí.
Fue la respuesta cuando el viajero saltó, con el escudo completamente cargado nuevamente mientras salía corriendo de detrás del escritorio y hacia la abertura lateral. La cabeza del patriota motorizado lo siguió, blandiendo su pistola Gatling hacia su objetivo, causando que su escudo se encendiera y se hiciera añicos nuevamente mientras llegaba detrás de una pared. Sacando su carabina, Reece vio un destello por el rabillo del ojo y una torreta MG materializarse en una de las lágrimas de la habitación. El arma automática se encendió, giró y abrió fuego contra el presidente robot, quien se giró y devolvió el fuego a la nueva amenaza. Con los disparos lejos de él, el viajero conjuró una granada de fuego y la arrojó a la máquina. La explosión lo hizo tambalearse hacia un lado y cambiar su objetivo nuevamente al objetivo humano, mientras la torreta dañada continuaba disparando contra él. El ataque pareció durar una hora cuando solo habían transcurrido unos minutos. Las balas y las ráfagas de fuego volaron por el aire como avispones furiosos destrozando la habitación circundante. Chispas comenzaron a salir volando de la forma del patriota motorizado bajo el asalto mientras regresaba a la torreta para rematarlo. Permitiendo que Reece recargara su arma y cargándosela al hombro antes de salir de la cobertura, levantando su escopeta del suelo mientras corría detrás de la máquina y disparando ronda tras ronda a los engranajes expuestos, enviando chispas y trozos de metal volando y repiqueteando en el suelo. Piso. La automatización se cerró ante el ataque repentino, pero logró girar en un intento de golpear al adolescente con su arma. Reece se agachó bajo el ataque y disparó la última bala a la rótula. Soplando las articulaciones para salvarlas y dejándolo caer arrodillado. Intentó levantarse, pero al perder su rodilla no pudo estabilizarse lo suficiente como para levantar su arma. Ojos brillantes miraron al adolescente antes de recargar proyectiles en su escopeta. Victoria a cualquier costo. Tartamudeó con voz mecánica todavía intentando levantar su arma. ¿Entendiste correctamente?, dijo el viajero presionando el cañón de su arma en la cara del robot presidente y apretando el gatillo. La explosión atravesó la piel metálica y el cerebro de la máquina y la desconectó instantáneamente. Cuando el cuerpo cayó al suelo inmóvil, Elizabeth se levantó de su lugar detrás del escritorio. Trozos de madera en su cabello y en su blusa mientras miraba todos los daños. Eso fue intenso, dijo pasando los dedos por sus mechones de color marrón oscuro. Me encierro para pensar qué más podría estar acechando en este lugar, dijo Reece pateando el cuerpo mecánico a sus pies. Tomemos el vigor y salgamos de aquí antes de que aparezcan más cosas de estas. Comenzaron a buscar en la habitación algún almacén u otra salida. Elizabeth abrió las otras dos lágrimas en la habitación, permitiendo a Reece juntar botellas de sal y un paquete grande de suministros médicos. ¿Ves, Vega? Eres tan soldado como cualquiera de los hombres valientes que sirvieron bajo mis órdenes hace tantos años, dijo Pizarra. Pero no importa. Comstock tomó nuestras historias y limpió nuestra alma. Ahora, viene por mí, y cuando me haya ido, lo único que quedará será la mentira. Haciendo caso omiso de las palabras del anciano, los adolescentes lograron encontrar una puerta cerrada que conducía a una sala de mantenimiento. Elizabeth hizo un trabajo rápido con la cerradura y entraron furiosos. Ambos dieron un suspiro de alivio cuando vieron una caja en la parte trasera con el símbolo de Shock Jockey estampado en la tapa. Sí, finalmente. Reece dijo caminando rápidamente hacia la caja. Ya es hora de que tengamos un descanso, dijo Elizabeth aliviada mientras su compañero dejaba su arma y quitaba la tapa de la caja. Nada. La caja estaba vacía y las botellas de vigor que había en la habitación estaban todas vacías. Maldita sea, maldita. Reece gritó pateando la caja lo suficientemente fuerte como para romper uno de los lados. Odio estos malditos juegos mentales. Elizabeth le dejó resolver su frustración mientras lentamente hervía a fuego lento ante la situación. Miró hacia la caja y vio algo. Un líquido violeta barra azul estaba manchado en el costado en forma de huella de una mano. Espera, Slate debe haberlos tomado. Mira, dijo señalando las huellas coincidentes que se alejaban de la caja. El viajero siguió las huellas y entrecerró los ojos. Realmente va a hacer esto difícil. Supongo que no tenemos más remedio que luchar contra él ahora, dijo volviendo a sacar su carabina y siguiendo el rastro. Regresaron a la tienda de regalos y se detuvieron en seco. Voltios eléctricos se disparaban por el aire entre los cristales brillantes del techo y el suelo. ¿Es eso?, preguntó Isabel. Shock Jockey, Slate está aquí. Reece terminó. La carga eléctrica entre los cristales les impide pasar. Levantó su rifle y disparó a uno de esos cristales.
rompiéndolo con el impacto e interrumpiendo el vínculo y permitiéndoles el paso. Salieron del edificio y regresaron al patio justo a tiempo para ver una aeronave flotando sobre sus cabezas. Los hombres de Comstock se están mudando. Necesitamos encontrar a ese viejo bastardo antes que ellos. Dijo Reece mientras salían al aire libre. Fue Slate quien mató por su país en Wounded Knee. Rugió el anciano en cuestión cuando un rayo eléctrico se arqueó sobre la barandilla de donde habían venido, golpeando el suelo e iluminando un cartel colgado en la pared que decía: merecemos la muerte de un soldado. Fue Slate quien irrumpió en las puertas de Pekín. Slate. Cornelius Slate estaba en el segundo nivel del patio, la electricidad recorría su forma mientras los miraba de reojo. Comstock viene, Vega. Pero nuestras vidas no lo satisfarán, ¿o no? Más rayos se arquearon hacia abajo y se solidificaron en cristales, creando una telaraña de voltios eléctricos en el aire. No descansará hasta atraernos al estaño. No lo dejaré. Él tomó mi pasado, pero eso es todo lo que obtiene de mí. Se acabó Slate. Solo danos el vigor y termina con esta maldita locura. Reece le gritó al hombre. Slate sacudió la cabeza: tienes razón, soldado. Se acabó, aquí tienen, muchachos. La muerte de un soldado aguarda. Gritó cuando las puertas de la planta baja se abrieron y sus soldados comenzaron a entrar en el patio. El duro permaneció muy juntos, preparándose para la pelea que se avecinaba mientras esperaban lograrlo. Reece cargó sus poderes en su brazo mientras apuntaba al primer soldado que se acercaba y apretaba el gatillo.